esta tierra santa. Te saludamos, Santa, arriba los aplausos, los palmeros. Llega Santa Rosa a su casa, este templo tan hermoso. Este año está arreglado. La alegría de todo un pueblo para celebrar a su santa. Eres tú. Eres tú esa bella flor. Alegra con tu sonrisa el jardín de Dios. ¡Viva Santa Rosa! Y de fecunda oración. Vamos todos en el jardín. Es una rosa muy bella. Eres tú, Rosa de Lima. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Dios nuestro, que impulsaste a Santa Rosa a apartarse de la vida del mundo por amor tuyo y a consagrarse a ti en la austeridad y la penitencia, concédenos por su intercesión que sepamos seguir en este mundo el camino que conduce a la verdadera vida, para que lleguemos a gozar del torrente de tus delicias allá en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. La palabra de Dios nos enseña a vivir como hijos del Altísimo, para que nuestra comunidad, bajo la protección de Santa Rosa, sea modelo de amor fraterno. Abramos la mente y el corazón para recibir esta palabra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el que se gloría, que se gloríe en el Señor, porque el que vale no es el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Ojalá quisieran tolerar un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios, porque los he unido al único esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una virgen pura.
Es palabra de Dios. A cada antífona respondemos: los jóvenes y las vírgenes alaben el nombre del Señor. Si las vírgenes alaben el nombre del Señor. Alaben al Señor desde el cielo, alábenlo en las alturas. Alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Los jóvenes y las vírgenes alaben el nombre del Señor. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los ancianos, los jóvenes y los niños, alaben el nombre del Señor. Los jóvenes y las vírgenes alaben el nombre del Señor. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime. Su majestad está sobre el cielo y la tierra, y Él exalta la fuerza de su pueblo. Los jóvenes y las vírgenes alaben el nombre del Señor. A Él la alabanza de todos sus fieles y de Israel el pueblo de sus amigos. Los jóvenes y las vírgenes alaben el nombre del Señor. Permanezcan en mi amor. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos decir sin temor a equivocarnos que junto con el nacimiento de Bragado, junto con el nacimiento de nuestro pueblo, nace la devoción a Santa Rosa de Lima en nuestras tierras. Y si bien es cierto que en 1857 llega el primer sacerdote a radicarse acá en Bragado, concretamente el padre Leonetti, y en abril se cumplieron 150 años de su llegada, digo, si bien es cierto que la permanencia es desde esa fecha, recién a fines de 1858 Bragado tuvo su primera capilla. Y entonces, como dicen las crónicas, el pequeño pueblito estuvo de fiesta. Todos los comercios habían cerrado las puertas y todos los vecinos se habían congregado frente a la puerta del humilde templo, porque se inauguraba ese día. Se inauguraba el templo en honor de la Santa Limeña. Y entonces hoy, y como se ha hecho a lo largo de casi 150 años, nos volvemos a encontrar en esta tarde frente al templo parroquial para celebrar la fiesta de nuestra patrona.
y como lo es cada 30 de agosto, es un día de fiesta. Y celebrar las fiestas patronales es una nueva oportunidad para que nos dejemos llevar de la mano de Santa Rosa, por así decirlo, hacia el encuentro con Jesús. Ese Jesús que viene a través de su palabra, como recién lo escuchábamos, ese Jesús que viene a través de la Eucaristía que compartiremos. Ese Jesús que vino para anunciar el reino de Dios y para hacerlo presente en medio de la humanidad, y que dedicó los 3 años de su vida pública a explicar con palabras, pero sobre todo con hechos, en qué consistía ese reino de Dios. Y por eso las 2 parábolas que hemos escuchado en el texto de Mateo, la parábola del tesoro y de la perla, nos invitan hoy a reflexionar sobre este reino que ya está en medio de nosotros. Sin embargo, antes de avanzar en el texto evangélico, yo quisiera proponerles hacer como un gran paréntesis y poner dentro otro tema, y es la gran crisis que atraviesa el corazón del hombre. Esa crisis que, si bien es cierto, hay otras crisis que atraviesan de un lado a otro nuestro mundo, como puede ser la crisis económica, como puede ser la crisis política, como puede ser la crisis cultural. Pero esa crisis que atraviesa el corazón del hombre es una crisis radical, vital, que afecta a la vida misma, que afecta al sentido de la vida, que afecta a su validez, a su orientación fundamental. Y el hombre de hoy, con mucha frecuencia, podríamos atrevernos a decir, no sabe por qué y para qué vive. Algo muy fuerte. Muchos hablan de la crisis de la juventud actual, pero ya no se trata de una crisis moral o de una afiliación a ideologías que, si quieren, corrompen, como dicen algunos, sino que se trata de una crisis que podíamos llamar de cansancio cultural, o más en el fondo, de cansancio vital. ¿Por qué? Porque aparece el escepticismo ya en los mismos jóvenes, como prematuramente, y en lo poco que han percibido, o lo que han vivido, ya han percibido algo así como que la vida no conduce a nada, como que no vale la pena luchar por nada, que todo es lo mismo, que todo es superficial, y que lo que es peor todavía, que no hay que buscar nada porque no hay nada para encontrar. Es una trágica situación de toda la sociedad. Si la misma juventud, su parte más joven, la que aún está por malear, amanece a la vida con un escepticismo tan radical. No se sabe ni por qué ni para qué se vive. Y el hombre así, por supuesto, no puede seguir viviendo. El corazón humano tiene demasiadas exigencias como para conformarse con un ir tirando o un mero sobrevivir, por muy confortable que sea. ¿Por qué? Porque después de todas las diversiones, después de todas las agitaciones, por más entretenidas que hayan sido, o en los momentos más serios de la vida, le rebrota al hombre una y otra vez, desde lo más profundo del corazón, la pregunta sobre el sentido de su vida. Y entonces, en este contexto social, y acá voy como cerrando ese paréntesis que abrí, es donde hoy siguen teniendo vigencia, más que nunca, las parábolas del tesoro escondido y la perla encontrada. Porque el hombre moderno, y no nos excluimos nosotros, sigue buscando inconscientemente un tesoro que valga más que todo lo que lo rodea, un tesoro que salve su vida, dándole una causa para vivir, un motivo para vivir, y por qué no también para morir. Y por eso el Evangelio de hoy nos indica claramente con estas 2 parábolas cuál debe ser el valor fundamental del cristiano, cuál debe ser el tesoro al que debe apuntar el cristiano. Y no es otro entonces que reconocer al Padre como nuestro Creador, reconocer a Jesús como nuestro Salvador y reconocer al Espíritu Santo como nuestro inspirador. De modo que podríamos decir que el cristiano no tiene otra posibilidad, no puede coquetear, por decirlo de una manera común, con dioses equívocos. No puede el cristiano compartir la supremacía del Dios único con otros dioses.
como muchas veces lo hacemos. El cristiano no puede tener otro valor fundamental que el reino de los cielos. Y entonces acá se nos impone una gran pregunta que con sinceridad deberíamos respondernos y que creo que hoy es el día oportuno. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestro valor fundamental? ¿Cuál es mi valor fundamental? ¿Y sobre qué Dios hemos construido nuestra existencia? ¿Sobre qué Dios construyó mi existencia? Al vernos diariamente, alguien descubrirá que en nuestra existencia se ha producido un acontecimiento gozoso que ha cambiado mi vida profundamente y para mejor. O por el contrario pensarán que la fe para nosotros ha sido un conjunto de prohibiciones, de incompatibilidades o pesadeces. Se podrá pensar o se puede pensar que para una gran mayoría de los cristianos la fe es un simple cumplimiento dominical, o que es solamente la devoción a un santo con la intención de conseguir algo o eso que le hace falta, o que la fe es algo que me sirve para cerrar mi círculo social o en algunos casos para equilibrar con otras actividades no tan santas. Yo creo que nos deberíamos preguntar con mucha sinceridad, y por supuesto que el encuentro con el reino de Dios no tiene nada que ver con todas estas cosas. No es absolutamente la prohibición, sino la libertad. No es la renuncia, sino la vida. No es un no permanente, sino un sí que nos abre al futuro y sin miedo y sin complejos. No venderemos nada de lo que tenemos, es decir, no estaremos dispuestos a dar nada de lo que verdaderamente apreciamos a cambio de una fe que sea incapaz de descubrirnos a Dios como fuente de gozo y de alegría. No será para nosotros el reino de los cielos, el tesoro o la perla, si nuestra fe es apenas algo monótono, algo sin sentido, algo que llevamos a la rastra. Y entonces acá sale a la vista el problema que tenemos los cristianos, y es que no nos hemos encontrado personalmente con Jesús. Y si no nos hemos encontrado con Jesús, necesariamente no hemos llegado a Dios todavía. Por eso necesitamos redescubrir el cristianismo, necesitamos reencontrarnos con Cristo. Él es el tesoro escondido, Él es la perla preciosa, el máximo valor, el único que puede dar sentido y consistencia a nuestra vida. Y cada uno descubre a Jesucristo en la intimidad de la oración, en la recepción de los sacramentos, en la práctica de la caridad, en el compromiso comunitario. Y se da cuenta ahí que está dispuesto a superar, si quieren que está dispuesto a vender todo lo que le impide ser auténticamente libre, auténticamente feliz. Dicho de otro modo, está dispuesto a entrar en la dinámica de la conversión. Para aquel que decide buscar el tesoro escondido y la perla de gran valor, lo principal no es lo que se deja, sino lo que encuentra. Y un cristiano, un explorador del reino, no es un triste despojado de goces transitorios o de bienes que añora. Es alguien cuyo corazón ha sido cautivado, ha sido conquistado por Jesucristo y ha encontrado en él el sentido total a su existencia. Por otro lado, el texto de Mateo nos explica cómo vivían esos primeros seguidores de Jesús y lo que quería decir para ellos ser el nuevo pueblo de Dios. ¿Qué quería decir para ellos ser comunidad y ser iglesia? Y por lo tanto es un texto que nos tendría que hacer replantear las mismas cuestiones a todos nosotros, después de 2000 años de historia cristiana. Es decir, cuando leemos en el Evangelio que Jesús nos llama a dejarlo todo, a convertir nuestra vida, a buscar el reino de Dios, muchas veces lo encontramos como una exigencia difícil. En algunos casos como algo anticuado, como algo triste, o como algo aburrido, como algo que nos hace sentir incómodo. Y resulta que lo que viene primero y que nos presenta Mateo no son esas exigencias, sino el haber descubierto que hay un tesoro que vale más que todas esas cosas. Y por lo tanto, lo más normal es hacer todos los esfuerzos necesarios para conseguir ese tesoro. Los primeros cristianos descubren ese tesoro. Y lo descubren no solo individualmente, sino colectivamente. Y porque esto es la iglesia. El conjunto de personas que se sienten unidas
por ese mismo descubrimiento y que se reúnen para animarse a vivirlo personal y comunitariamente, cada uno en su lugar, y al mismo tiempo ser modelo en medio del mundo. ¿Para qué? Para mostrar que hay una forma de vivir personal y comunitaria que realmente funciona y que da felicidad, y que no debemos buscarle el sentido a nuestra vida en otro lugar que no sea en el mismo Jesús. Ojalá entonces que con la ayuda del Señor, mediante la intercesión de Santa Rosa, nuestra patrona, nos demos cuenta de que debemos apuntar a buscar ese tesoro, que debemos apuntar a buscar eso que realmente vale la pena, esa perla encontrada, ese tesoro escondido. Para terminar, quisiera simplemente terminar con un cuento, si me permiten, que creo que viene a ilustrar esta necesidad que tenemos de apuntar a realmente lo importante e ir dejando de lado lo que no es importante, lo secundario. Un cuento que apunta, si quieren, a redescubrir lo que ya tenemos en nosotros y que nos dio el bautismo. Dicen que hace muchos años, después de la Guerra Civil Española, llegó a nuestra tierra, como tantos de nuestros familiares, un joven que solo traía lo opuesto, un joven español. Y como la mayoría de los que venían de España, comenzó a trabajar en un negocio de ramos generales. Y fue creciendo económicamente. Después de unos años se casó con una española, por supuesto, abrió una panadería y con el tiempo pudo abrir otras más. De modo que la gente ya no lo llamaba Pepe, como comúnmente lo llamaba, sino lo comenzó a ver y a llamar Don José, una persona muy honorable, una persona respetada, un español que se fumaba un puro todos los días y que ahorraba todo lo que podía. Y resulta que cuando cumplieron sus 25 años de llegada a la Argentina, le explicaron que era muy económico llevar a toda su familia a España, por supuesto en ese tiempo en barco, que había un pasaje familiar especial, que no podía desperdiciar la oportunidad. Y bueno, como buen inmigrante ahorrativo, él nunca quería desperdiciar ninguna oportunidad, tampoco quiso desperdiciar esta. Y la esposa de don José, que aprovechaba todas las ofertas, convenció a su marido para que gastara parte de sus ahorros en este viaje de placer. Y así poder reencontrarse, volver a ver a su familia que había dejado. Sin embargo, don José quería ahorrar lo máximo posible en el trayecto. Es razonable. Hizo entonces, en uno de los hornos de sus panaderías, galleta, especialmente grande, pensando que la galleta iba a durar más, como cuando vivíamos en el campo y se compraba una o más bolsas de galleta para unos cuantos días en una bolsa de tela blanca, se colgaba en un gancho en la despensa. Bueno, hizo lo mismo, hizo hacer mucha galleta. Y luego compró unos cuantos kilos de queso y se embarcó a la madre patria. Claro, el primer día comieron con gusto la galleta fresca con un trozo de queso. Al día siguiente todavía estaban tan emocionados que no tuvieron problema de repetir el menú a base de pan y queso. Y después comieron pan y queso y pan, y así todos los días. El quinto, el sexto y el séptimo y los demás días. Imagínense entonces, además de todos los trastornos que ustedes pueden estar pensando, también, además, iba cambiando de color, amarillo por el queso. Nadie se le quería acercar pensando que tenía hepatitis. Bueno, finalmente, después de más de 20 días de navegación, llegan al puerto español, se dan cuenta de que no podían más y entonces la esposa de don José lo convenció para ir al restaurante de primera clase, a celebrar la llegada. Restaurante de primera del barco. De lo único que estaban seguros era que ese día no iban a comer galleta ni queso. Ahora bien, ¿dónde está el restaurante?, preguntó don José al comandante de la tripulación. Y entonces le responde: por favor, déjeme ver su pasaje, le dice el oficial. Caramba, contestó el panadero, yo pagaré la cuenta si de dinero se trata, para eso he trabajado 25 años. Entonces le dice el oficial: perdón, pero el restaurante solo pueden acceder los pasajeros con boleto o pasaje de primera. Bueno, malhumorado, con el rostro todavía más amarillento, contenido por la rabia, sacó su pasaje arrugado
y cuando lo iba desenrollando desprendía un olor penetrante a queso. Lee el oficial el boleto y dice José Fernández. Luego, con cara de asombro, añade, pero don José, su familia, usted y su familia tienen un boleto maravilloso. Su pasaje incluye desayuno, almuerzo y cena en el restaurante durante los 20 días. Y resulta que don José y su familia habían estado pasando a galleta y queso. ¿Cuál es la moraleja o cuál es la enseñanza para redondear esta reflexión? Dios nos ama tanto, pero tanto, que nos ha regalado el mejor boleto que nos podía dar, el bautismo. Y lo ha hecho mediante Jesucristo, que se ha entregado por nosotros. Cristo ya ha pagado con su vida para que nosotros tengamos una vida nueva, una vida distinta. Pero con frecuencia nos pasa que tenemos ese boleto guardado muy bien en el bolsillo. Y en vez de hacer con alegría este largo viaje que es la vida, no hacemos otra cosa que comer el pan duro de la tristeza, el queso de la amargura y de la monotonía. Y lo que todavía es peor, damos ese pan, damos ese queso a nuestra familia, a los que nos rodean, ignorando ese formidable boleto, ese pasaje que tenemos. Y por eso no llegamos a amar de verdad, con todo corazón y con todo el alma, a Dios y a nuestro prójimo. Ojalá que Santa Rosa nos ayude a que no nos pase lo mismo. Renovemos nuestra confianza en Dios, rezando, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y Eterno, que con su Espíritu santifica y gobierna al cuerpo de la Iglesia. A cada intención respondemos, por Santa Rosa te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, especialmente por nuestra diócesis, para que la celebración de este año jubilar sea un motivo de renovación espiritual. Oremos. Por Santa Rosa te lo pedimos, Señor. Por las vocaciones, para que todo el pueblo de Dios tome conciencia de la importancia que tiene la oración y la colaboración a favor de esta obra. Oremos. Por Santa Rosa te lo pedimos, Señor. Por todas las familias, en particular las de nuestra comunidad, para que reine en ellas la comprensión y la armonía. Oremos. Por Santa Rosa te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos peruanos, para que la fuerza de Dios y la solidaridad de sus hermanos los ayude ante la pérdida de sus seres queridos y de sus hogares. Oremos. Por Santa Rosa te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que aprendamos, a ejemplo de Santa Rosa, a entregarnos día tras día en el servicio a los hermanos. Oremos. Por Santa Rosa te lo pedimos, Señor. Señor, mira con bondad a esta familia tuya. Haz que, celebrando con fe viva los divinos misterios, persevere en la oración, viva una caridad intensa y se mantenga firme en la esperanza.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Ustedes recordarán que el día de la dedicación del templo, el señor nuncio apostólico trajo un cáliz para ser utilizado acá en nuestra parroquia. De modo que le vamos a pedir al padre Carlos Tiberi que se acerque acá al micrófono para que haga la bendición del cáliz que luego utilizaremos en la celebración. Sobre tu altar, Señor Dios, colocamos alegres este cáliz y esta patena para celebrar el sacrificio de la nueva alianza, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que en ellos se ofrecen y se reciben, santifiquen estos vasos. Concédenos, Señor Dios nuestro, que al celebrar el sacrificio de tu Hijo, nos fortalezcamos con tus sacramentos y seamos penetrados por tu Espíritu, hasta que podamos gozar con tus santos del banquete del reino celestial. A ti la gloria y el honor, Señor Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén. Después de alimentarnos con la palabra de Dios, preparamos la mesa de la Eucaristía. Junto al pan y el vino, presentemos los esfuerzos cotidianos, trabajos, dolores y alegrías de nuestra comunidad. Cantamos. Los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, en la festividad de Santa Rosa te ofrecemos el sacrificio de tu Hijo único, en el cual anunciamos su muerte hasta que vuelva, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y celebrar tu admirable providencia que tanto resplandece en aquellos santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos, porque de esa manera tú elevas la naturaleza humana a su santidad original y nos permites experimentar anticipadamente los bienes que vamos a poseer en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Benito, con nuestro obispo Martín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, Santa Rosa de Lima y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.